Hola y sean bienvenidos al módulo número 3 de nuestra formación titulada Fundamentos del Derecho. En este módulo abordaremos lo correspondiente al derecho civil y en la lección número 1 abordaremos lo relacionado a las personas y a los bienes. Empezamos entonces definiendo qué son las personas. Son todos los entes que presenten signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes. Son personas de existencia visible. Aunado a ello, tenemos que todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no sean personas de existencia visible son personas de existencia ideal o personas jurídicas, como lo puede ser una sociedad comercial. Ahora pasamos a ver los atributos inherentes a las personas o a la personalidad. Entre estos tenemos el nombre, la capacidad, el domicilio, el patrimonio, el estado civil y la nacionalidad. En lo que respecta al nombre, se dice que el nombre es la designación exclusiva que corresponde a cada persona. Cumple con la función de identificar a cada una de ellas en relación a las demás. En este sentido, se ha definido el nombre de pila como el elemento individual del nombre que sirve para distinguir a la persona dentro de su familia. A su vez, dado que admite una forma masculina y otra femenina, sirve para caracterizar el sexo de la persona. Este atributo presenta las siguientes características. Es necesario, pues toda persona debe tener un nombre. Es único, ya que nadie puede tener más de uno. Es inalineable por estar fuera del comercio, no lo podemos vender. Además es inembargable, ya que al estar fuera del comercio no puede ser susceptible de ser embargado. Es imprescriptible en cuanto no puede adquirirse ni perderse por el mero transcurso del tiempo. Además es inmutable porque salvo casos excepcionales, mediante decisión judicial no puede ser cambiado. Y finalmente se dice que es indivisible, puesto que una persona tiene el derecho y el deber de llevar un mismo nombre frente a todos. Vamos a hablar ahora del siguiente atributo que hace referencia a la capacidad. La capacidad de las personas en Colombia se divide en dos. Se habla de la capacidad de goce y de la capacidad legal. La primera hace parte de los atributos de la personalidad y es la posibilidad que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona de adquirir derechos, es decir, una presunción legal iuris et de iure, en consecuencia, no admite prueba en contrario. La segunda consiste en la facultad para obligarse sin el ministerio de otra. Acá la persona no adquiere derechos, sino más bien contrae obligaciones. Es una presunción iuris tantum. Por lo tanto, admite prueba en contrario. Pasemos ahora al domicilio. Autores doctrinantes han definido al domicilio como el asiento jurídico de la persona, la sede legal de la persona o el centro territorial de las relaciones jurídicas de una persona, o bien el lugar en el que la ley sitúa a una persona, o bien el lugar en el cual la ley sitúa a una persona para la generalidad de sus relaciones de derecho. Es por esto que no debemos confundir los siguientes conceptos, adhiriendo a las apreciaciones de ciertos doctrinantes, quienes advierten acerca de estos conceptos que se suelen confundir. El domicilio es una noción jurídica que según los casos quedará en un lugar o en otro. Ejemplo, el domicilio de un militar en actividad está en el lugar donde está destinado. El domicilio de un militar retirado está en el lugar en donde vive con su familia. Por su parte, la residencia es una noción vulgar que alude al lugar donde habita ordinariamente la persona. Puede o no, según los casos, ser un elemento constitutivo del domicilio.
revisando ese carácter cuando la ley determina el domicilio de la persona en función de su residencia. Y hablamos también del concepto de habitación, que es el lugar donde la persona se encuentra accidental o momentáneamente, por ejemplo, donde pasa una estadía de vacaciones. Comparada la habitación con la residencia, se advierte que ambas nociones son de orden vulgar, no técnico, diferenciándose por lo habitual y por la permanencia que corresponde a la última y de las que carece la primera. Así las cosas, el domicilio presenta los siguientes caracteres o las siguientes características. Hablamos de domicilio legal en cuanto la ley lo instituye, computando uno u otro elemento material o intencional según los casos. Hablamos de un domicilio necesario, ya que no puede faltar en toda persona, pues si alguien careciera jurídicamente de domicilio, quedaría sin soporte territorial de sus derechos y de sus deberes. Y además es único en cuanto queda eliminada la posibilidad de dos domicilios simultáneos, pues la constitución de un nuevo domicilio extingue los efectos del precedente o del anterior. Siempre la persona tiene un domicilio general y solo uno. Pasamos ahora al patrimonio, para señalar que el patrimonio es otro de los elementos o atributos de la personalidad, el cual se define como el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de valorarse en dinero, constituye prenda tácita y constituye una universalidad jurídica. Es decir, que toda persona tiene un patrimonio con el cual responde de sus obligaciones o por sus deudas y que puede ser embargado ante el incumplimiento de esas obligaciones o ante la falta de pago. Vamos ahora con el estado civil, es decir, la situación familiar que ocupa una persona física o natural en el seno de su familia. Queda por demás claro que al hablar del estado de una persona, no podemos hacer otra referencia que no sea a las personas naturales. Una persona jurídica no tendrá estado civil. Entonces se puede tener el estado de hijo, de padre, de hermano, de soltero, de casado, de viudo, etc. Cosa que no sucede con las personas jurídicas, con las ficciones legales. Dependiendo del estado que ostente una persona, serán los derechos y obligaciones que posee. Y finalmente, hablamos de la nacionalidad como otro elemento o atributo de la personalidad, por el cual todas las personas tienen una nacionalidad que la pueden adquirir ya sea por nacimiento o por naturalización. Solo como una excepción existen los apátridas, que son aquellas personas que por cuestiones políticas no tienen una nacionalidad. La nacionalidad permite gozar de los derechos y obligaciones del país del que son nacionales. Todos estos derechos se adquieren con el nacimiento y se pierden con la muerte. Todas las personas los tienen y deben gozar de ellos. Bueno, con esto culminamos ya lo referente a las personas. Entramos a mirar bienes, los bienes. El derecho civil, en su materia o en su rama de bienes, se encuentra regulado principalmente por el Código Civil colombiano. A continuación vamos a profundizar un poco más sobre el tema. En el contexto del derecho civil colombiano, los bienes se definen como cosas materiales o inmateriales susceptibles de apropiación. ¿Cómo se clasifican los bienes? Los bienes se clasifican en bienes muebles e inmuebles y en bienes corporales e incorporales. Los bienes muebles o inmuebles son aquellos que puedan trasladarse de un lugar a otro sin causar daño a la estructura a la que se encuentran unidos. Los bienes inmuebles, por otro lado, son aquellos que no poseen o que no pueden trasladarse sin alterar su esencia. Los bienes corporales e incorporales. En cuanto a los bienes corporales, tenemos que son aquellos que tienen una existencia física, mientras que los bienes incorporales carecen de existencia material, como por ejemplo los derechos de autor o las patentes. Pasamos a mirar los derechos reales. Los derechos reales
que una persona, son aquellos derechos que una persona tiene sobre determinada cosa, o sea, sobre un bien. Algunos ejemplos de los derechos reales pueden ser la propiedad, la servidumbre, el usufructo, la prenda, entre otros. Los derechos reales son aquellos que confieren a su titular un poder directo sobre una cosa, oponiéndose o surgiendo efectos erga omnes, es decir, frente a todas las personas, lo que significa que pueden ser ejercidos contra cualquier tercero. Hablamos en primera instancia del derecho de propiedad, sobre el cual nos referiremos más adelante, para mencionar que es el derecho real más completo. El propietario tiene el derecho de usar, gozar, disponer y reivindicar la cosa. Es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, sujeto a las limitaciones que establezca la ley. Se tiene también el derecho de usufructo, que confiere a una persona, que es el usufructuario, el derecho de disfrutar temporalmente de un bien ajeno, conservando su sustancia. El propietario, que en este caso sería nudo propietario, retiene el derecho de propiedad, pero no puede usar ni gozar del bien durante el usufructo. Hablamos también del derecho de uso y habitación. El derecho de uso permite a su titular utilizar un bien ajeno, pero sin obtener de él provecho económico. La habitación, por otro lado, concede el derecho de residir en el bien sin alterar su sustancia. Se habla también del derecho de servidumbres. Las servidumbres son derechos reales que permiten a su titular realizar ciertos actos en el predio ajeno. Pueden ser de paso, de luces y vistas, de aguas, entre otras. La servidumbre establece una relación entre dos predios, el dominante y el sirviente. Hablamos también del derecho de prenda, que es un derecho real que recae sobre el bien mueble para garantizar una obligación. El acreedor prendario tiene el derecho de retener el bien hasta que se cumpla la obligación, y la entrega material del bien al acreedor es común en la prenda. Entonces, en este caso, la prenda puede recaer sobre un vehículo, por ejemplo, bien mueble. Hablamos también del derecho de hipoteca. La hipoteca es un derecho real que recae sobre bienes inmuebles para garantizar una obligación. Diferente a la prenda, la hipoteca no implica la entrega del bien al acreedor. El bien hipotecado sigue siendo propiedad del deudor. Y es común utilizar la hipoteca en los créditos bancarios. Vamos a ver ahora la manera de adquisición de bienes en Colombia según el Código Civil y según otra normatividad relacionada. Hablamos en primera instancia de la ocupación. La ocupación es una forma de adquirir la propiedad de bienes que carecen de dueño. Por ejemplo, un terreno que no tiene propietario puede ser adquirido por ocupación si alguien lo toma en posesión de manera efectiva y continua. Encontramos la accesión. La accesión se refiere al incremento o agregación de algo a otra cosa. Puede ser por plantación, construcción u otro medio. Por ejemplo, si plantamos un árbol en un terreno, adquirimos la propiedad del árbol por accesión. Hablamos también de la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte se da cuando una persona fallece y sus bienes son transmitidos a sus herederos o legatarios según las disposiciones legales o testamentarias. Hablamos también del contrato. La adquisición de bienes por contrato es una de las formas más comunes. Algunos ejemplos de contrato sería, o de adquisición de bienes por contrato, serían la compraventa, la donación, la permuta, la dación en pago. Hablamos también de la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. La usucapión es un medio de adquirir la propiedad de un bien por posesión continuada y pacífica durante un tiempo establecido por la ley. Cumplidos los requisitos, el poseedor adquiere la propiedad, incluso si no es el propietario original. Y terminamos hablando de la expropiación. La expropiación es la transferencia forzosa de la propiedad de un bien por razones de utilidad pública o de interés social. El Estado puede adquirir la propiedad privada pagando una indemnización justa al propietario afectado. Bueno, con esto concluimos nuestra lección de hoy referente a las personas y a los bienes.
Agradezco por su atención y los espero en la siguiente lección, en la cual abordaremos lo referente a las obligaciones y a los contratos.